Muy buenas noches, aquí Claudio Acuña, el tío Cato, saludándoles en esta nueva entrega de Magia y Realidad, un programa orientado a difundir la idea de la teoría de la conciencia y a explicar a través de ese marco teórico distintos fenómenos de lo extraordinario, con la esperanza de que en 40 o 50 años más la visión de lo esotérico sea algo totalmente diferente, una disciplina científica más. Para lograr eso, bueno, vamos pasito a pasito. Primero necesitamos convencerlo a usted, querido oyente, querida oyente, que la teoría de la conciencia permite este marco teórico que haga posible el análisis de los fenómenos extraordinarios a través del método científico. Dos, que con el uso de este marco teórico podamos efectivamente posibilitar sucesos extraordinarios. Estoy hablando de qué pasa si es usted cambiar su presencia de ser al punto de ser capaz de transportar grandes pesos sobre sus hombros. De pronto, misterios de la antropología como la roca de Stonehenge o los menhires en Europa estaría totalmente explicado, o inclusive el movimiento de piedra en Isla de Pascua, en los Moais, porque los pascuenses decían que los Moais caminaban. Entonces, de pronto está el arqueólogo, el antropólogo que trata de explicarlo a través de movimientos bamboleantes sobre un trineo de madera para ponerlo desde la cantera a su punto final, punto de descanso. ¿Y qué pasaría si en realidad los Moai caminaban? ¿Ah? Yo digo, si es usted capaz de cambiar la presencia de ser suya como para permitirse realizar un esfuerzo físico extraordinario, porque ya no sería extraordinario, sería algo que se lo permite su comprensión de la realidad. Pero para eso, para poder aceptar esta locura que acabo de decir, usted tendría que aceptar que la conciencia es la constructora de la realidad y que junto con todo lo que posee conciencia de ser, construimos el mundo en el que estamos poblando. Ya se oye como filosóficamente interesante. Ah, mira tú, sí, la conciencia construye, sí, se oye bonito. Todo en mente, el universo es mental, como diría el Kybalión, pero como lo demostramos. Y ahí viene el tema de la teoría de la conciencia, que deriva desde la idea original del Kybalión y de muchas otras escuelas filosóficas, hasta una simplificación, más que una simplificación, una cohesión de todas las ideas para crear un producto diferente, que es conciencia y información. Ese es el núcleo de la teoría de la conciencia. Conciencia y información que se aglutina de acuerdo a la ley de atracción, buscando información parecida o igual a la que posee el núcleo de información original, va aglutinándose y formando estructuras, conglomerados. Estos conglomerados crecen como crecen las partículas de un dibujo, una imagen fractal. No sé si usted lo ha visto alguna vez un fractal, pero es un conglomerado que va creciendo por un conglomerado de información. Ahora, a este conglomerado de información se le puede aplicar la ley de afinidad y la ley del 3. Estas son dos leyes que vamos a discutir muy someramente antes de entrar en el tema. Empezamos siempre este programa hablando de la teoría de la conciencia, esperando que cada vez que la explico más personas la vayan comprendiendo. No pretendo que la entienda completamente, que la entienda lo suficiente como para que le pique la curiosidad y descargue el libro que está a disposición de todo el mundo en la página, el enlace lo encuentra en mi YouTube, que es Tío Cato,
Tío Cato, mi canal de YouTube es Tío Cato. Ahí encuentra todos los videos que hemos realizado, todos los podcasts. También realizamos un video para entrenamiento de la atención en sueño lúcido. Y eso. También nos puede encontrar en el Facebook Radio Hoy, en www.radiohoy.cl, y llamando al 22979-8072, que creo que está por aquí el número. 2279-8072. Mensajes de WhatsApp 569-872-89606. Ando un poco distraído hoy día, ando con la cabeza en la luna, sabe que está viendo este tema de ley del 3, pero bueno, volvemos. Ley de afinidad. Imagine que una partícula de piedra junto con otra partícula de piedra forman una roca. Es fácil, ¿verdad? No tiene ninguna complejidad. Ocurre lo mismo con la estructura que están que contiene usted en sus células. Por afinidad se mantienen cohesionadas en un solo conglomerado de información. Una célula, entiéndalo como un conglomerado de información. Ahora, las partículas que configuran la célula, las moléculas que configuran las células, también están unidas en este conglomerado de información. Moléculas. Las moléculas están unidas, son conglomerados de información que contienen átomos, y los átomos conglomerados de información que contienen partículas atómicas. Hasta ahí perfecto, ¿verdad? Ahora, un paso antes, ahora vamos de lo físico, nos vamos a lo previo a lo físico, la esencia. La esencia del átomo que configura la célula, perdón, la molécula que va a configurar la célula, que va a configurar el órgano del que va a ser un ser humano, esa esencia de la partícula atómica, ¿contiene información de humano? Debiera ser. Nuestras células de humanos no ocupan el mismo lugar en el tiempo y el espacio que las células de un pato. Es así de simple. Luego, la información esencial contenida en las células, en las moléculas, en las partículas, y lo que viene antes, en la esencia misma de lo que contiene la partícula subatómica, necesariamente tiene que ser también esencia humana, que al pasar del plano de la esencia a la existencia, se configura como debe configurarse en el plano de la existencia. Cualquier punto de información que pasa de la esencia a la existencia debe configurarse de tal forma que se relacione con todo lo demás, con todo lo que es el entorno. Y una célula humana no sobrevive sin un cuerpo humano que la contenga, porque es parte es parte de la estructura un conglomerado de información contiene muchas partículas de información, y la célula humana es parte del conglomerado del individuo humano, la persona. Ahora, ¿hasta qué punto el individuo humano es parte del conglomerado sociedad humana? ¿Y sociedad humana hasta qué punto, hasta qué parte es parte del conglomerado conciencia humana universal? Si pudiéramos demostrar esta teoría de la conciencia a través de ciertos procedimientos que están incluidos en el libro que les recomiendo, o sea, los ejercicios y el marco teórico, podríamos demostrar que hay una conciencia humana universal, y que en esta conciencia humana universal hay una moral objetiva, y que todos somos uno. Si entienden lo que estoy diciendo y me permite por un momento, por un segundo, el beneficio de la duda, porque yo sé que estoy hablando en un campo en el que está ocupado por sinvergüenzas, chantas y estafadores. Lo comprendo perfectamente bien. Comprendo que todo el mundo que habla de esoterismo cree saberlo todo, y lamentablemente lo único que quieren es meterse en tu bolsillo. O obtener algún grado de autoridad o respeto y soporte social a través de la creencia. Yo no quiero que usted crea lo que le estoy diciendo, quiero que lo someta a prueba.
yo no quiero que usted tenga la fe. ¿Por qué mi seudónimo es Tío Cato? Y no Claudio Orc de la Quinta Estrella o Claudio Orc el Omnipotente. Porque no pretendo ser gurú. Con esta teoría de la conciencia estoy desbancando a gurúes, chantas y sinvergüenzas en todo el mundo. Poniendo una forma objetiva de demostrar que si una persona tiene o no tiene habilidad, o tiene o no tiene la capacidad de conciencia acrecentada. Tenemos que encontrar formas y métodos para cuantificarlo. De eso estoy hablando. Y creo que a través de este marco teórico vamos a poder encontrar los métodos para cuantificarlo. Se trata de reutilizar o usar de manera diferente, más ingeniosa, los elementos que ya existen, como por ejemplo el electrocefalógrafo de positrones o algunos otros elementos que ya forman parte del acervo técnico, tecnológico de la humanidad. No se trata de crear cosas nuevas, se trata de reorganizar el naipe. Pero en el plano de lo interno de las cosas esotéricas, del tema existencial, incluso filosófico, ideológico, esta teoría viene a patear el tablero. Por eso no crea usted que me planteo como uno más de los expertos de lo extraordinario. No. Esto que está oyendo es totalmente diferente a lo que ya he oído antes, aunque esté usando las mismas palabras. Y tengo que usar las mismas palabras porque si me dedico a usar solo neologismos no voy a entender nada, menos todavía de lo que me está entendiendo ahora. Bueno, ¿qué es la teoría de la conciencia? A grandes rasgos, teoría de información que se aglutina por afinidad. De estos aglutinados, de esta forma en la que se acumulan los aglutinados y se relacionan entre sí, se forman los individuos y también los objetos, todo lo que nos rodea. La ley de tres es simple. El aglutinado es un 3 porque está compuesto de un 1, una esencia de ser, un 2, esta esencia de ser existiendo en el tiempo, y el 3, que es esta esencia de ser existiendo en el tiempo y el espacio. Para nuestro mundo cotidiano, todo está compuesto por aglutinados de información, y de todos los aglutinados de información se le puede aplicar la regla de 3, que es el aglutinado es un 3, porque es un compuesto que ya está en el tiempo y en el espacio, que está compuesto por una esencia y una esencia que existe en el tiempo. 1, 2 y el aglutinado completo, el 3. ¿Para qué nos sirve esto? Porque todo nuestro comportamiento, nuestra información, un marco teórico, define cualquier aglutinado de información, le puede aplicar la regla de 3 diciendo esto está más cerca de la esencia o más cerca de la existencia. Un manual de no sé, de fabricación de clavos está más cerca de la existencia en cuanto a la información que contiene. Está más cerca del 2, su equilibrio dinámico, al que le estáis aplicando la ley de 3. El libro religioso está más cerca de la existencia. Ahora bien, todos los libros religiosos, todos los sistemas ideológicos tienen una parte que está en la esencia y una parte que está en la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el líder, el visionario, el iluminado que creó un sistema religioso debía crearlo para la persona de su época, de su tiempo, porque si no, no le entendían nada. Porque si no, no eran capaces de crear un sistema de comportamiento, un sistema de moral que les permitiera pasar esta comprensión de la realidad hacia la realidad objetiva, la realidad cotidiana, la realidad diaria. Así que todas las religiones tienen una parte de esencia y una parte que da la existencia. Esa es la realidad. ¿Y de qué nos sirve esto? Nos sirve muchísimo porque la situación
del mundo cotidiano en la actualidad, en el siglo XXI, no es la misma situación del mundo cotidiano del siglo X, no es la misma situación del mundo cotidiano del siglo I. Por tanto, podemos reevaluar nuestro sistema religioso y descartar aquello que era solamente accidente histórico, algo que va solamente a la existencia en el momento en el que fue concebido. Entonces te va a decir, no, estás contra mi libro sagrado. No, 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 estoy diciendo que quiere usted practicar la religión que su mesías o su líder religioso le está recomendando, va a tener que aprender a limpiarla de accidentes históricos, siempre. El mundo está definido por una compleja unión e interacción de sus partes, un equilibrio que no puede ser conmovido sin el uso de extraordinarias cantidades de energías. Usted necesita enorme cantidad de energía para, por ejemplo, transformar una montaña y construir ahí un túnel. Eso no hay ninguna discusión, ¿verdad? El mundo interno pasa lo mismo. La diferencia es que se requieren menos cantidad de energía porque el mundo interno es más permeable, más plástico. Está más dado al cambio, a la reconstrucción. El tema es que requiere menos energía, pero requiere las herramientas adecuadas. Y las herramientas que se usan en el mundo el mundo interno no son herramientas físicas, son conceptos. Usted requiere desarrollar una afinidad con ciertos conceptos que son necesarios para comprender el mundo interno, para hacer más efectiva la exploración y también para hacer posible el intercambio de información entre el mundo externo y usted en su mundo cotidiano. Esa información o ese intercambio de información es lo que ha creado las parábolas y el lenguaje religioso, la imaginería religiosa, porque para que una persona que está recién ingresando en un sistema de creencias comprenda cuáles los fundamentos esenciales de determinado dogma o sistema de creencias, usan sistemas de imágenes, de conceptos que son fáciles de asimilar para una persona de determinado periodo de tiempo. Ahora, ¿qué pasa si me pongo a hablar del jujo de la montaña que escupe fuego y tiene alas de murciélago? Y en el mundo moderno, mi creencia se va a tambalear. Así que de pronto ya no voy a ser capaz de comulgar con el jujo de la montaña que escupe fuego y tiene alas de murciélago. Una comunión que antes sí era posible, porque ese jujo de la montaña, esa imagen religiosa, era la única interpretación que tenía yo disponible de la realidad interna. Por eso me resultaba muy fácil entrar en comunión con ella. Estuviera muy cerca o muy lejana de la realidad, no importa. Lo importante era que era mi única marco de referencia. En el mundo moderno tenemos tantos marcos de referencia para el fenómeno interno que ya no nos resulta posible enganchar con el fenómeno interno. Se ha vuelto todo muy, muy difuso, muy complejo. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Muy buenas noches, estamos de vuelta en este segundo bloque. Aquí ya entramos en la parte práctica, porque recién estuvimos muy en la conceptual de la teoría de la conciencia. La parte práctica, nosotros hablamos de una de las primeras puertas que se tienen que desarrollar, una de las primeras herramientas que hay que adquirir para la exploración de este mundo interno, la exploración de esta misma teoría. Para comprenderla necesitas, y en ese caso es diferente a los demás, está a caballo entre la ciencia y la magia, porque para comprenderla plenamente tienes que tener una experiencia mística. Ahora bien, ahora uno puede decir que está entre la ciencia y la magia porque la experiencia mística es algo que no se entiende lo que es. Pero tengo la confianza que 20, 30 años en el futuro las experiencias místicas van a ser algo que forma parte del cotidiano, que son estas experiencias unitivas en las que uno de pronto
se reencuentra con la realidad y vuelve transformado. Cuando alguien ha experimentado una revalidación, una revaloración de su vida, y de pronto varios hábitos, costumbres, comportamientos, pautas de comportamiento vuelven, ya forma parte del pasado, de un día para otro, de pronto. Esa es una experiencia mística, esa es una forma de que usted me entienda de qué estoy hablando. No siempre va a venir acompañada de cambios de comportamiento, dependiendo en relación a qué es la experiencia mística. Si es abstracta, va a venir, sí, con un cambio, una transformación de la forma en la que comprende la realidad, eso siempre. Una experiencia mística es realinear la comprensión externa, esto es palabras, clasificaciones, dogmas, sistemas de creencias, filosofía, meme, sistema ideológico cualquiera, realinearla con lo que es una realidad, la realidad objetiva. Cuando usted logra realinear sus creencias con la realidad, realinearla, se vuelve con la sensación de haber experimentado algo extraordinario, una experiencia mística. Y yo necesito que usted experimente una experiencia mística para que entienda esta teoría. De momento es una experiencia mística muy gentil, suave. Yo necesito que usted tenga sueños lúcidos. Y en el plano del sueño lúcido, esto es, en su plano interno, usted analice 3 conceptos básicos de esta teoría. La misma teoría de la conciencia, la ley de afinidad y la ley de 3. Nada más. O sea, que medite sobre estos marco teórico que le estoy dando, lo medite en otro estado de conciencia. Eso es todo lo que quiero, todo lo que le pido. Y le voy a poner para eso un anzuelo, le voy a decir, y a partir de entonces usted va a poder tener sueños lúcidos a voluntad, va a poder explorar su mundo interno, va a poder vivir experiencias maravillosas. Y le voy a tirar otro anzuelo, porque si esta teoría es válida, si esta teoría es verdadera, entonces va a poder tener sueños lúcidos compartidos con sus seres queridos. Y va a poder tener estas experiencias monumentales, transformadoras, en compañía de gente que sea afín a usted. Ley de afinidad. Pero para eso tenemos que desarrollar la parte práctica, porque nosotros no sabemos, estamos perdidos en cuanto al uso o el enfoque de la atención. Nuestra conciencia, estamos tan cristalizados con la atención hacia lo exterior que la ciencia cree que hay un subconsciente muy lejos del consciente al que el consciente no tiene acceso. Y yo le digo que la conciencia es una, no hay un consciente en subconsciente, es solo la atención que está fija en el exterior, pero usted la puede llevar a su plano interno. ¿Cuál es la diferencia? Que en el plano interno no hay, todo es abstracto porque todavía no hay, está la esencia y la existencia. En el plano interno todo es esencia, todavía no existe en el mundo físico. Al no existir en el mundo físico, no tiene barreras que la contengan. ¿Me entiende? El tema de las formas de un concepto es mucho más difusa en el mundo interno, porque no hay barreras que la contengan. En el mundo externo puede que no lo veamos, pero todo nuestro cuerpo físico está constreñido por barreras externas. Es decir, considere que nuestra piel es la barrera externa que mantiene unidos nuestros órganos, por poner un ejemplo. Entonces, eso no ocurre en el mundo de la esencia. En la esencia, el concepto es abstracto. Todos los conceptos son abstractos. La comprensión, estamos en el plano de lo aún no manifestado, aún no manifiesto. ¿Y qué pasa en el mundo de lo aún no manifiesto? Necesitamos herramientas para poder acceder a él y entender algo de lo que estamos viendo. En el plano de sueños, un lugar como este, aquí donde estoy, con micrófonos, mesas, sillas, irradia una cantidad extraordinaria de información esencial. Una mesa con vidrio fue fabricada, es como, imagínense
este tema económico de la cantidad de manos que ha tenido que pasar un producto para llegar a donde usted está. Cada transformación del vidrio contiene información. Si yo fuera una persona muy en contacto con mi plano interno, podría poner la mano en el vidrio y llegar a la esencia de la persona que fue la que sacó la primera palada de arena para el vidrio. Pero no estamos en ese plano. Y todo esto transmite enorme cantidad de información. Si yo tuviera en este momento en acceso al plano interno, no sabría cómo decodificar lo que estoy viendo porque es demasiado. Una forma de decodificarlo es, y si yo estoy en contacto con mi atención, es ver exactamente lo que estoy viendo en el mundo cotidiano. Un estudio de grabación. Claro que no necesariamente va a ser el mismo estudio de grabación. Eso es totalmente flexible, porque aquí nos vamos al concepto estudio de grabación. La conciencia interna funciona así, funciona por conceptos. Por eso cuando usted sueña con un dragón que le hizo daño y soñó con eso porque lo mordió un chihuahua, para la conciencia es exactamente lo mismo, aunque las imágenes sean extraordinariamente diferentes. Necesitamos entrenar la imaginería que vamos a usar para acceder al mundo interno, porque ya no tenemos, lamentablemente, las religiones, los sistemas ideológicos, ya no nos prestan el marco conceptual que necesitamos para explorar el mundo interno. Eso se perdió. La única forma en la que usted pudiera recuperar el marco teórico que presta una religión o un sistema de creencia tribal es volverse cruel en su tribalidad. ¿Me entiende? Volverse cruel en su tribalidad. O sea, no aceptar bajo ningún punto de vista un sistema que explique lo mismo que el que posee usted. Y no vamos a hablar de crueldad en la tribalidad, porque la verdad es que ya vamos a entrar en la teoría de complot y los sacrificios humanos y cosas terribles que o hacen o realizan la gente que opera la magia tribal de la actualidad. Nosotros vamos más allá, vamos a la magia de nación, vamos a la magia que es capaz de crear el colectivo, vamos a la magia que es capaz de desarrollar nuevas formas de comprender el mundo. Somos constructores. Y en este momento yo soy un constructor de puentes, porque lo que está más allá del puente, eso va a quedar para el futuro, para los que construyen las personas que vengan después de mí. A mí me encantaría que se desarrollaran artefactos y sistemas que fueran muy eficientes a la hora de hacerte llegar al sueño lúcido, para luego hacerte explorar ese plano interno de la conciencia y luego traer información de ese plano de la conciencia, poder conectar, no sé, yo me voy en la volada cuando empiezo a hablar con esto, pero me imagino una red que es totalmente posible, una red de foros de gente que intercambia información en sueños, o sea, una autopista de la información como la internet, pero abstracta, a la que usted tenga acceso solamente por el hecho de desplazar su atención hacia al plano interno. ¿Cómo se lograría esto? Bueno, con conceptos, se construye una ciudad, se dibuja una ciudad y se asume que ese es el punto de reunión, y basta con que suficiente cantidad de gente lo asuma como punto de reunión para que eso empiece a existir en algún plano de la conciencia. Conceptos. Ya. Y vamos a hablar del miedo a lo desconocido, o del miedo. Este era el punto que vamos a tocar en el segundo bloque. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las religiones y con los sistemas de creencias tradicionales? O sistemas de creencias antiguos, que para manejar conceptos muy abstractos se necesitaba imaginería muy sistemas de imágenes muy artificiosos.
Y muchas veces la persona antigua, primitiva, incluso accedía a su plano interior de conciencia y su mente solamente era capaz de decodificar lo que percibe desde lo habitual. O sea, imagínese usted un chamán antiguo, que entra en contacto con la esencia del conglomerado de información Guerra entre Naciones. La existencia de la primera tribu permite la existencia de la primera nación, y las naciones permiten la existencia de la conglomerado Guerra de Naciones. En el momento en que nace el primer ser humano, la primera civilización humana, nacen las posibilidades de todo lo demás. Primera, Segunda Guerra Mundial, etcétera. Entonces, este chamán antiguo perfectamente puede ver el conglomerado de información en esencia de la Segunda Guerra Mundial o de una guerra entre naciones. Pero ¿cómo la va a percibir él? Es imposible que perciba armas de fuego, que perciba metal, que perciba, que comprenda lo que está viendo al ver gente enmascarada con máscara de gases. Es imposible que comprenda lo que está viendo al ver explosiones o al ver aviones lanzando bombas. Va a haber un sueño estrafalario con imágenes demoníacas. Va a haber seres humanamente monstruosos con capacidad de soplar fuego por la boca e incinerar aldeas completas en el acto de un bombardero lanzando bombas. No va a ser capaz de entender la abstracción de guerra entre naciones. Imposible. ¿Cómo va a entender este primitivo? No voy a decir salvaje porque hay que respetar a nuestro antepasado. Gracias a ellos, a todo el sufrimiento y el esfuerzo que han pasado distintos niveles de historia que estamos acá. ¿Qué ocurre con este chamán primitivo accediendo a la información peste bubónica? Lo mismo. Va a haber imágenes demoníacas, de calaveras, de enfermedad. Las imágenes van a ser diferentes, pero bueno, ahí va viendo usted de dónde se forma la alegoría de cielos e infiernos. Y también podemos entender que la alegoría de lo bueno a través del sistema alegórico de lo bueno y lo malo, podemos, desde lo que nos han dejado nuestros antepasados, o sea, estas imágenes de ángeles, demonios, arte abstracto, decodificar la información de lo que ellos estaban percibiendo y llegar a esos mismos áreas, a esos mismos conglomerados de información esencial, y así aprender más de la realidad. Volviendo, retomando el estudio de lo arqueológico o de lo antiguo. Ya, vamos al segundo bloque de tanda comercial y enseguida regresamos. Ya. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos de vuelta en este tercer bloque de Magia y Realidad. Contactos de la radio, www.radiohoy.cl. En Facebook es radiohoy.cl. Nos puede llamar al 22 97 98 072 o al 569 para mensajes de WhatsApp, 569 872 89606. En YouTube estoy descargando todos estos podcasts en mi página de YouTube, Tío Cato, así de siempre, Tío Cato, y Teoría de la Conciencia SC para Facebook. Busque Teoría de la Conciencia SC para Facebook, Tío Cato. En YouTube me imagino que tendrá que hacer la búsqueda como Teoría de la Conciencia, Tío Cato, para que le aparezca. Si estos tienen... El YouTube tiene muchos cookies que lo referencian usted directamente a lo que ya ha buscado antes, no a lo nuevo, como sea. En esta tercera etapa vamos a hablar del miedo a lo desconocido, y tiene que engancho con lo que estaba hablando antes, tiene que ver con un tema de referencia. En el mundo interno es todo esencia. Así que al ser todo esencia, que está pasando de la esencia misma a la existencia, es decir, se está
relacionando con otros elementos del entorno para existir, en ese momento, para poder verlo, comprenderlo, protejo el micrófono porque hay contaminación auditiva por ahí. Para poder comprenderlo yo necesito un marco conceptual. Y este marco conceptual, el primero, primigenio, lo primero que nos va a venir a la mente va a ser comparar los elementos que se nos presentan en este viaje interno con los elementos de nuestro entorno. Los elementos que nuestra sociedad nos ha construido, que nuestra sociedad nos ha... O sea, ha puesto a nuestra disposición, más bien. ¿Qué quiere decir esto? Que un chamán del peruano amazónico o brasileño amazónico nunca va... Sus sueños y sus experiencias chamánicas van a ser en selvas internas. El viaje interno va a ser siempre asociado a su ambiente selvático. En cambio nosotros, probablemente el viaje interno lo hagamos en ciudades encantadas, ciudades maravillosas. Es lo más probable porque nuestro contenido, nuestra forma de percibir el mundo y nuestras asociaciones de dónde es que existo, dónde se realizan mis interacciones cotidianas, es la ciudad. Así que usted va a tener estos primeros sueños lúcidos y va a soñar en ciudades extraordinarias y eventualmente algunos elementos de estos viajes en las ciudades le van a dar información sobre su vida cotidiana, sobre replantearse su sistema de creencias, sobre la forma en la que está constituida su realidad. Yo soy un convencido de que el que llega profundo en este viaje vuelve con la capacidad de interactuar con la realidad. Ayer hice una búsqueda en YouTube, en el Facebook, y me sorprendió, y de un juego de rol de muchachos de 13, 12 años, y tiene una cantidad de conceptos sobre estos temas de la intervención de la conciencia y la realidad. Fragoquinesis, destrucción de objetos a nivel molecular, fotoquinesis, manipulación de las partículas de luz, umbraquinesis, atmoquinesis, sonoquinesis, telepatía, teletransporte, tecnopatía, ciberpatía, campo de fuerza, barrera psíquica, amnepatía, construcción de energía, intangibilidad, multiplicación. Oiga, a mí me parece extraordinario. ¿Sabe por qué me parece todo esto extraordinario? Porque un niño de 13 años monta su juego de rol usando conceptos que hace 700 años atrás había que llegar a los 70 años y pertenecer a una escuela esotérica para comprenderlo, o para siquiera manejarlo. Entonces, estamos en una época muy excitante, estamos en una época en la que cualquier persona puede entender estos conceptos abstractos del mundo interno, y cualquier persona puede iniciar este viaje de exploración del mundo interno. Solamente nos falta, una, vencer el miedo a lo desconocido, y dos, entrenar la atención. Y el miedo a lo desconocido es bastante más fácil de superar para una persona que ha llegado a la era de la razón. Porque yo le explico por qué usted se ve monstruosidades. Le estoy diciendo, es porque está entrando en contacto con conglomerados de información que tiene poca información de humano. Es decir, si usted es un brujo antiguo, y eso se da mucho en el campo de la brujería, quiere entrar en contacto con la esencia misma del perro, de un perro. Y la esencia misma de un perro tiene un montón de elementos esenciales que coinciden en algunas partes con los elementos esenciales de un ser humano. Pero de todo, al hacer estas abstracciones y al entrar en contacto con una conciencia perruna, va a haber un perro antropomorfizado delante suyo. Va a haber una cosa monstruosa. ¿Me entiendes? O sea, si no entiende cómo funciona este tema de los conceptos, eventualmente se va a representar que el macho cabrío caminando a dos patas. Hay una cantidad de
imágenes que nos asaltan y que nos llenan de terror, que tienen una explicación extraordinariamente sencilla. Si usted se abandona a esas imágenes, si genera un vínculo, si permite que no sé, pues una persona con cabeza de chancho se le aparezca en la noche y usted le tiene tal terror que finalmente generó un vínculo con el aparecido de la cabeza de chancho. Permitió que ese conglomerado de información le permitió el lazo simpático hacia su conglomerado de información, al suyo. Entonces, una nueva forma de interpretar la realidad del marco teórico no solamente nos va a permitir ser más eficientes a la hora de exorcizar conglomerados de información que no nos sirven, sino que nos va a permitir entender qué es aquello que son estos conglomerados de información que nos atormentan, que son estos aparecidos, duendes, mala vibra, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede hacer una ciencia completa de este tema y traer luz donde ahora hay solamente oscuridad y creencias. Traer luz. En otras palabras, el inicio de la era de la razón en el mundo de lo interno es el fin de la era del miedo. El fin del miedo a lo desconocido. Imagínense qué lindo eso. No vale la pena que usted me conceda por un momento el beneficio de la duda y lea el libro, por ejemplo, o que me conceda por un momento el beneficio de la duda y distribuye estas ideas con algunas personas que crea que la van a entender. Necesitamos ayuda para montar los primeros experimentos, necesitamos ayuda para montar la red de personas que van a formar parte de estos experimentos también. Es decir, por una parte se necesitan los recursos, pero por otra parte se necesita la gente seria, que yo creo que necesitamos por lo menos 5.000 personas para que estén dispuestas a hacer y seguir cierta regla de vida por unos 3 meses mientras se realizan los experimentos. Es decir, vamos a usar técnicas de entrenamiento de la atención y artefactos para que ayuden que faciliten este entrenamiento de la atención, y lo vamos a usar en distintos grupos de pruebas. Un grupo de pruebas no tiene prohibido, por ejemplo, tener sexo. Hay todo un tema sobre el viaje astrales, sueño lúcido y el sexo. Hay que desmontarlo y ver por qué. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Será que la energía sexual tiene mucha resonancia con la atención y cuando está desfogada ya no eres capaz de atender con tanta intensidad? ¿Será eso? ¿Será que tiene que ver con la energía vital, como dicen los chinos, con el Qing? ¿Ah? Vamos viendo cómo funciona todo esto. Y tenemos para eso que generar varios grupos de pruebas y cambiar las variantes de algunos de los grupos, y vamos descubriendo. Yo te aseguro una cosa, que ninguna persona que forme parte de estos grupos de pruebas se va a arrepentir. A todos les van a ocurrir cosas en el sentido de la exploración de los sueños lúcidos, y eso es bueno, o sea, es maravilloso, es un periodo muy excitante. Esto no te estoy proponiendo un nuevo sistema de creencias, te estoy proponiendo que me ayudes a aprender la chispa que genera el despertar de la humanidad. Imagínate, es una cosa tremenda para una persona de mi situación histórico, socio y geográfica. Pero sin embargo, eso es lo que tengo, tengo esta teoría de la conciencia que, mira, es posible que en estos momentos alguien en algún otro país tenga el complemento perfecto para esta teoría de la conciencia. O sea, el elemento técnico o el complemento a nivel ideológico o conceptual. Pero no nos vamos a conectar si esto no hace ruido. O sea, necesitamos que esto haga ruido. Nos quedan 5 minutos, y en estos 5 minutos les voy a contar sobre y vamos a responder unas preguntas, pero les voy a contar sobre la parálisis de sueño. Yo tenía una amiga que veía hadas cuando se quedaba adormilada en el jardín de su casa, una casa muy bonita.
Y eso le ocurría hasta la adultez. Yo una vez, de niño, o no tan niño, 13, 14 años, tuve la experiencia de que me caminaron en los pies duendes, en el pecho duendes, mientras estaba en el estado de duerme vela. Y fue una experiencia que para mí fue extraordinaria. O sea, las experiencias extraordinarias no se olvidan más. Uno se acuerda del detalle, nada, del olor, el momento, lo que estáis pensando en ese momento. Ya. ¿Qué ocurre con esto? Algo muy interesante, que en el estado de parálisis de sueño, uno está con la conciencia del cuerpo físico, pero al mismo tiempo nuestra atención se ha desplazado hacia la esencia, o sea, hacia el mundo interno. Entonces se reinterpreta la realidad que uno está viendo. Y uno está despierto, pero se reinterpreta la realidad de lo que está viendo. No digo que me haya caminado un duende en el pecho. Digo que lo que percibí ese día coincidía con esa carga alegórica y simbólica. Si yo tuviera una mente más abstracta, tuviera una mente más desarrollada, más evolucionada, probablemente mi percepción de lo que ocurrió en ese momento hubiera sido diferente. Quizás por ahí venía pasando una partícula de conciencia de otra dimensión. Y en lugar de poder entrar en contacto con ella y decir, ¿de dónde vienes y dónde vas? Imagina que eran duendes bailándome en el pecho, por poner un ejemplo. El fenómeno de la parálisis del sueño es muy interesante, porque yo propongo que al estado al que hay que llegar para abrir canales de percepción como la evidencia es algo parecido a un estado de parálisis de sueño, pero con la capacidad de mover el cuerpo. En otras palabras, tener conciencia del cuerpo, pero con la conciencia desplazada un poco hacia la atención que uno tiene cuando sueña, no la atención que uno tiene en la vigilia. Y quiere entender usted qué es la atención que se tiene cuando se sueña, va a tener que ensoñar un montón, va a tener que enseñar, me puse castanedista ahí. Va a tener que soñar sueños lúcidos para poder entender de lo que estoy hablando. Por eso le digo que para que usted entienda este proyecto y esta teoría de verdad, tiene que entenderla intelectualmente y tiene que vivenciarla. Y se vivencia con el sueño lúcido. Porque hay cosas que no le puedo explicar, le puedo decir que el mundo se ve más claro, que las ideas se sienten más claras, que después de mucho tiempo en sueño lúcido uno es capaz de identificar más esencialmente a las personas que tienen enfrente. Uno es capaz de percibir con mucha claridad los microgestos. A una persona que tiene la capacidad del sueño lúcido bien desarrollada, no le mienten. Ahora, imagínense una sociedad con ciudadanos a los que no les pueden mentir. Eso es todo lo que digo. Imagínate qué despertar de la sociedad sería eso. Y no tiene que ser nada muy diferente a lo que ya es, a lo que ya tenemos, a los vehículos de la calle, a la comida que comemos, pero es un clic aquí, en la conciencia, que nos falta, un clic que falta. Eso es todo, nos vemos el miércoles. A partir del próximo mes nos vamos a ver los días miércoles. Esta semana nos vamos a ver, la próxima semana nos vamos a ver el miércoles 2 de agosto. Y las repeticiones de estos programas son los domingos a las 20 horas y los martes a las 21 horas. Les recomiendo mucho que si les interesó el tema de esta semana, vean el de la semana anterior, que ahí estuve hablando sobre la forma de entrenar la atención, para no repetirme en los temas, pero en esos temas tratamos la semana pasada, y también desarrollamos un video para ayudarnos en el tema del entrenamiento de la atención. Voy a tratar de sacar videos regularmente para que se entiendan mejor estos conceptos, pero como todos se necesitan recursos. Ya pues, muy amable, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas.
Se cierra la sesión. Dejamos los libros y los estudios de lado. Volvemos al plano espiritual y terrenal.